Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estamos familia? Primero que nada quiero decirles que estoy muy, pero muy feliz de estar acá, de poder llegar a este proyecto que es para ustedes, que son médicos, enfermeros, licenciados en enfermería, administrativos que también tienen contacto con pacientes y con su familia. ¿Y por qué esta masterclass de primeros auxilios emocionales? Porque siempre decimos que damos mucho de nosotros y muchas veces recibimos poco a cambio. ¿Qué vamos a ver acá en estos módulos, los próximos módulos? Herramientas que son probadas y aplicables desde el primer momento que las aprendemos. ¿Tá? Acá no hay teoría, no hay psicología abstracta, son herramientas para cada momento de nuestra guardia. Así que vamos a empezar. Primero que nada, vamos a ver las perlas que tenemos en nuestro próximo diapositivas. Y acá, como ven, van a estar varias, en realidad son 6 perlas, perdón. La primera perla se llama El número que respira. ¿Y por qué el número que respira, no? ¿Por qué la llamamos así? Bueno, siempre decimos que somos un número, ¿no? Que nadie nos considera como ser humano. Y es el punto de partida de todo lo que viene después. Cada perla se constituye sobre la anterior. Así que, antes que nada, antes que eso, lo que quería preguntarles es, ¿cómo vamos a tomar esta masterclass? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Ya que somos juzgadores, ¿no? Primero que nada juzgamos y después vemos cómo está la cosa. Entonces, ¿qué cosa suelo pensar siempre? Bueno, esto debe ser bien hecho, demasiado bien, debe hacerlo para que yo entienda y me guste. O haré caso a algunas cositas, a otras no. O yo lo explicaría mejor, ¿no? Esto ya lo sé. Pero bueno, yo les voy a pedir que vamos a tener la mejor de las actitudes y es aquella que vamos a estar positivos y prontos para aprender, ¿sí? Entonces vamos a ir con la primera perla, que es el número que respira. En el número que respira, como les había dicho anteriormente, con ese nombre, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué quiero decirles? En realidad, que nos tengan en cuenta, ¿no? Desde el principio, en el sistema nosotros somos un número. ¿Qué quiere decir un número? Un recurso, una función. Pero, ¿qué pasa? Respiramos, tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo respira y tiene límite. Y esa perla se trata de eso. Entonces, ¿tá? Sobre todo que nadie nos pregunta cómo estamos ni cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces, continuamos por acá con la primera perla, como dijimos, y esta perla lo que nos va a decir justamente es eso, ¿no? Eso de somos un número, nadie nos tiene en cuenta, pero bueno, vamos a tener que tenernos nosotros en cuenta y cuidarnos entre nosotros y a veces a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a descubrir en esta perla? En esta perla tenemos varias preguntas. ¿Por qué tu cuerpo está en alerta? ¿Sí? Acá vamos a ver qué hace nuestra biología, ¿no? Cuando estamos en estrés. ¿Por qué tu cuerpo en alerta aunque no haya una emergencia? Nuestro cuerpo permanentemente queda, si ustedes se recuerdan o tienen conciencia de su cuerpo, estamos siempre como tensos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué hace el estrés por dentro? Por dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Biológicamente. ¿Qué es la trampa del no aguanto, no? ¿No? O no aguanto o el sí aguanto. ¿Qué cambia en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el costo de ese silencio que tenemos? ¿Sí? El costo real, ¿no? Y finalmente, ¿qué cambia cuando nosotros nombramos eso que nos está pasando? ¿Sí? Bien, seguimos. Hay alguien que nadie te enseñó, ¿no? Ni en la facultad, generalmente no hay ningún protocolo, no aparece en ninguna guía clínica y sin embargo es lo que más afecta a nuestro rendimiento, ¿no? Nuestra salud.
tu vida, la mía, la de tu familia. Y eso es lo que pasa a tu cuerpo, ¿no? Cuando cargas en silencio con todo. Nadie te preparó para eso y no es tu culpa. Pero sí es tu responsabilidad hacer algo al respecto. Y bueno, yo pienso que empieza hoy, por algo estás acá, ¿sí? Entonces, la otra pregunta que venía, ¿no? Que lo planteamos era, ¿qué pasa cuando ese compañero que no aguantó más, ¿sí? ¿Qué pasa con ese compañero? ¿No? Quiero ver esas historias. Ustedes tendrán algún compañero que le pasó lo mismo. Seguramente todos los conocemos, ¿no? O sea, un compañero o una compañera que siempre estaba disponible. Ella, ¿no? O él nunca se quejaba, siempre en llegar primero, en irse el último. Y todos decían que él o ella podían con todo, ¿no? Todos, fulana siempre puede, nunca se queja, ¿no? Y todos lo creían. Y él también se lo creía, hasta que llegó un momento que colapsó, ¿no? Entonces, ese colapso que nosotros pensamos que nunca va a suceder, ¿sí? Sucede, y nos sucede a nosotros también. Entonces, el compañero que no aguantó más decía que todo podía, ¿no? Normalizó cada señal que el cuerpo le daba, no pidió ayuda, ¿no? Porque pedir ayuda parece que es debilidad para nosotros. El sistema no lo vio venir porque en realidad nunca nos tienen en cuenta, ¿no? Somos el número, como decíamos recién. ¿tá? Y el colapso llegó sin avisar, obviamente. El sistema siempre va a estar pendiente de otras cosas, no de nuestra parte emocional, de nuestra parte física, de cómo estamos. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué hace el estrés por dentro de nosotros? Generalmente pensamos que el estrés es una palabra que está de moda y que siempre siempre lo primero que nos dicen es que estamos con estrés, pero ¿qué hace el estrés por dentro de nosotros? Realmente, ¿alguien nos cuenta eso? ¿Alguien nos dice? ¿Alguien nos previene? La verdad que no. Entonces, ¿por qué lo que nos pasa no es un problema de actitud, ¿no? No es que seas débil, no es que tu sistema nervioso está haciendo exactamente lo diseñado para hacer, ¿no? Y está haciendo un entorno para el que no estaba preparado evolutivamente. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? En realidad, hay muchas cosas, muchas situaciones que nos llevan a estar con un estrés crónico, ¿sí? Y pasa todo esto, ¿sí? El cortisol se nos dispara, el cuerpo entra en alerta, ¿sí? La mente pierde claridad totalmente, el silencio lo cronifica y nombrarlo, que es lo que nos pasa, es el primer paso que tenemos que dar, ¿sí? Entonces, les voy a contar una historia que alguna la debe conocer y es la historia de la rana, ¿sí? ¿Qué le pasa a la rana cuando nosotros la sumergimos en agua caliente? Dispara, salta, ¿verdad? Ahora, si nosotros a esa rana la ponemos en agua fría y la vamos calentando de a poquito, el agua, ¿qué sucede? Se va adaptando, ¿sí? Entonces, lo mismo nos pasa a nosotros. El estrés, te vas adaptando al estrés, a esa situación, a ese nivel de cortisol, ¿sí? Hasta que decís, no puedo más. ¿tá? Entonces, el primer paso para salir de ahí, de todos, es nombrarlo, ¿no? Es decir, me está pasando esto. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Se activa el sistema parasimpático, ¿sí? Solamente con nombrarlo. Es algo realmente increíble. Entonces, la trampa del esto es normal, lo que toleramos lo repetimos, aguantar, recordemos que no es fortaleza, es el mayor punto de riesgo, el sistema lo llama vocación y tú puedes llamarlo diferente, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Primero que nada, vamos a nombrarlo, ¿tá? El primer paso. Me gusta traer una frase de un señor que se llama Lou Holtz, que es uno de los entrenadores más reconocidos del mundo del deporte, que dijo algo que me parece perfecto para este momento, ¿no? No es la carga
lo que te rompe, sino la forma en que la llevas, ¿no? Y eso es muy real. Entonces, vamos a pensar algo que es muy personal. Vamos a pensar cuándo fue la última vez que alguien te preguntó cómo estás. Pero no ese cómo estás de pasillo, ¿no? Muy frío y muy al pasar, sino alguien que se tomó realmente el tiempo para preguntarte cómo estás, cómo te sentís, cómo te puedo ayudar muchas veces, ¿sí? Vamos a tomarnos 2 segundos para pensar eso. Obviamente que si la respuesta tarda es porque ya tenés una información súper valiosa, nadie te lo pregunta. Y eso es así, chicos. Bueno, sigamos. Por acá, una de las cosas que me gusta siempre es hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos hasta ahora. Perdón, se me borró ahí. Entonces vimos la primera perla, que se llama el número que respira, ¿sí? Las actitudes con las cuales nosotros vamos a recibir esta masterclass, qué pasa con toda esa situación de que no nos tienen en cuenta, ¿no? Que tenemos un cuerpo con límites y llega un momento que colapsamos, ¿sí? Y después el compañero que no aguantó más y colapsó. ¿Qué pasa con ese compañero? ¿Sí? ¿Qué hace el estrés por dentro de nosotros? ¿Ah? Y después la historia de la rana, en la cual nosotros nos acostumbramos a ese estrés hasta que colapsamos, ¿verdad? Y bueno, la trampa de esto es normal, ¿no? Eso que decimos siempre, bueno, en mi país, por ejemplo, yo vivo en Uruguay, en mi país todos los enfermeros y los médicos más horas todavía no trabajan menos de 12 horas, tienen multiempleo. Así que el multiempleo es terrible para el cansancio, para el cuerpo, para la mente, si nosotros no tenemos herramientas que nos vayan a ayudar. Por eso mi gran motivación a traerles esta masterclass. Así que nos quedamos cuando fue la última vez que te preguntaron cómo te sentías, ¿sí? Entonces, en resumen, tu cuerpo avisa, aunque no lo veas, el estrés tiene un costo real, aguantar no protege, acumula, el silencio cronifica, el silencio cronifica el daño y nombrarlo es el primer paso. Así que con la mano, te voy a decir que te pongas la mano en el pecho, ¿sí? Y vamos a ir aplicando lo que vamos aprendiendo hasta ahora, porque esto es un taller vivencial, a pesar de que es virtual, ¿sí? Entonces, la idea es que cierres los ojos, ¿sí? Y te tomes 30 segundos, sientas tu respiración y luego vamos a escribir en nuestro cuaderno de aprendizaje, que te lo mandé por WhatsApp, ¿sí? Estas pequeñas preguntas y tenés 1 minuto para hacerlo. ¿Qué señal llevas ignorando? ¿Qué nombre le pondrías hoy? Y anotar con qué compañero lo vas a compartir, ¿sí? Y recordá siempre que tomar nota de todo, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. Muy bien, vamos terminando. ¿Pudieron escribir? ¿Sí? Bueno, si no, después van a tener las diapositivas, lo pueden volver a hacer. Entonces, vamos a pasar ahora a la segunda perla que se llama el semáforo rojo. Bueno, ni más ni menos que ustedes pensarán en el semáforo rojo y ya saben, ¿no? Se imaginan qué es lo que viene. Bueno,
pasamos la primera parte, la primera perla, que era el número que respira, que ya tenemos cierta información. Ahora vamos para la segunda. Ya sabes qué pasa con tu cuerpo, ¿no? Qué es lo que pasa cuando aguantás, cuando no le das la importancia que tiene a las señales. Y bueno, el semáforo rojo en realidad lo nombramos así, viendo el costo biológico, ¿no? de ese silencio, porque no basta con saber sobre el estrés que existe, sino tenemos que seguir trabajando sobre él y tener ciertas herramientas, como les decía hoy, para poder protegernos, ¿sí? Entonces, acá necesitas aprender a reconocer antes de desbordarte, y por eso tenés que conocer tus propias señales, no las tuyas, no las de ningún manual, las tuyas. En esto vamos a construir algo concreto, ¿no? Tu propio sistema de alerta temprana con el semáforo. Igual que en medicina aprendes a leer los signos vitales, bueno, acá vas a aprender a leer tus propios signos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver acá? Lo que vamos a seguir es, ¿qué vamos a descubrir? ¿Qué es un detonante personal? ¿Cómo habla tu cuerpo en crisis? ¿Para qué sirve el diagnóstico que yo te estoy planteando? ¿Y qué revelan tus síntomas? ¿Cómo usar ese semáforo clínico? ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a usar? En realidad, lo que vamos a hacer es, primero que nada, pensar en una situación, ya sea con tu jefe, con tu guardia, con un compañero, también puede ser en nuestra casa. Hay ciertos detonantes que ya sabemos que si lo escuchamos o lo sentimos o lo presentimos, nos detona, ¿no? Nos detona en ese momento una crisis, ¿no? Y por más que tratemos a veces de simular, nuestra cara, ¿no? Ya se transforma, ¿verdad? Entonces, ese detonante es el que nosotros tenemos que descubrir, ¿sí? Y tratar de evitar que continúe, porque una vez que lo identificamos, van a ver que lo podemos prevenir el desencadenamiento del resto de las acciones, ¿no? Del resto de lo que a nosotros nos provoca ese estrés realmente. Entonces, vamos a ver cuál es la chispa, esa chispa terrible, ¿no? Que nos enciende el estrés. Y puede ser una frase, como les decía, un tono de voz, alguien que llega, bueno, a una situación, de esas situaciones que se repiten todos los días, ¿no? Y decimos, bueno, otra vez la pelota en la casa del vecino, bueno, esa situación. Reconocer es poder anticiparlo, como les decía, ¿no? Sin nombre no puedes pararlo. Entonces, si nosotros conocemos esa situación, vamos a poder trabajar sobre ella, ¿sí? El primer ejercicio de esta perla es entonces el llamarlo, ¿no? ¿Cuál es nuestro detonante? A todo esto hay siempre lo que yo les decía hoy, ¿no? El cuerpo te avisa, ¿por qué nosotros no le damos esa importancia que tiene, ¿no? En el entorno sanitario aprendemos a ignorarlo totalmente, ¿no? Porque hay pacientes, porque hay una urgencia, porque hay algo siempre más importante que nosotros, pero el cuerpo te envía las señales, ¿no? Nosotros tenemos que escucharlas, porque si no se acumulan. Y en algún momento las envía todas juntas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuáles son los síntomas que siempre aparecen? Es generalmente dolor en la nuca, contracturas cervicales, contracturas en los hombros, todas esas señales que nosotros las tomamos después como normales, ¿no? Y lo primero que decimos es, bueno, lo de siempre, ¿no? Estoy con contractura, me duele la cabeza, y después empiezan todos los consumos de antidepresivos, los consumos de relajantes musculares, bueno, todo eso que ya conocemos de todos los días. Entonces, tengamos la valentía, la humildad de decir, bueno, necesito ayuda, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas señales que nosotros podemos tener? Bueno, lo que les decía, ¿no? Las contracturas cervicales, los dolores, tensión en la mandíbula. Vieron que a veces nos levantamos
con ese dolor en la mandíbula, porque obviamente bruzamos toda la noche, apretamos los dientes por la acumulación del estrés. A veces aparece taquicardia sin causa médica, ¿no? O la fatiga que no cede al dormir. Nosotros podemos dormir 8 horas, 9 horas, 10 horas y no se nos va ese cansancio. La irritabilidad fuera de la guardia, ¿no? Les pasa a todos. Salen de la guardia súper enchufados, como decimos nosotros, llegamos a casa y hay otro tipo de problemas. Entonces nosotros todavía no pudimos cerrar el ciclo de salir del hospital y llegamos a casa y lo mínimo nos desborda. Y obviamente llegamos y tenemos los deberes de los chicos, el esposo, la madre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esa es la sensación de no puedo más. Entonces, acá tenemos el semáforo clínico, como les decía hoy, como todo semáforo tiene el verde, el amarillo, ¿sí? Y el rojo. Esta es una herramienta visual que es muy sencilla, tiene los 3 colores entonces, y cada color representa un estado diferente de nosotros, ¿no? Lo más importante de esta herramienta es qué diagnóstico lo haces tú. O sea, estoy en verde, estoy calmada, estoy tranquila. En amarillo ya estoy en alerta, ¿no? Y en rojo ya estoy al borde de la desesperación. Pero que a veces parece que cuando lo nombramos acá y lo mostramos acá, dice, ay no, yo nunca llegué a ese estado. Y realmente llegamos a ese estado. Lo que no asumimos, no lo nombramos, no lo decimos porque lo normalizamos. ¿Sí? Entonces, ese es la otra herramienta que para nosotros va a ser sumamente útil. Y hay solamente una pregunta que quiero hacerte, simple y directa. ¿En qué color del semáforo estás ahora mismo? Pensá. No en el color que quisieras estar, en el color que estás ahora. ¿Sí? No el que crees que deberías estar, no, en el que estás. Sé honesto contigo o contigo mismo. ¿Sí? Y esa honestidad es el primer acto de autocuidado real para ti. ¿Sí? Entonces, una de las cosas más lindas es poder identificar eso en nosotros mismos, porque es un acto de amor hacia nosotros, ¿sí? Que muchas veces nos olvidamos, porque pensamos siempre en los demás, en el paciente, en la familia, en el compañero, en lo que le pasa al otro. Pero en lo que nos pasa realmente a nosotros, nos olvidamos de cuidarnos. Entonces, si nosotros no nos cuidamos primero, no podemos pedir que otros nos cuiden, ¿sí? Así que llegamos al verde, que es alerta, puedes continuar. El amarillo, la precaución, actúa ya. El rojo ya es crisis, ¿sí? Para y respira. El diagnóstico es tuyo, no ajeno. Y solo tú sabes en qué color estás, es lo que te decía recién. Hay que ser muy honesto con uno mismo para poder aplicar esta herramienta que es muy, muy valiosa, ¿sí? Entonces, ¿en qué color del semáforo estás ahora mismo? Si quieres escribirlo en el cuaderno de aprendizaje para no olvidarte, puedes hacerlo, ¿sí? Y después, una de las cosas que me encanta, bueno, tenemos un pequeño resumen para que no te olvides, ¿no? Y están nuevamente todas las diapositivas que vimos hasta ahora, ¿sí? La primera, el número que respira, ahora el semáforo en rojo, ¿sí? Y vamos a hacer nuestro minuto de aprendizaje, que es muy lindo, es una de las cosas que más me gustan. Veamos aquí que nos aparece. Vamos a anotar cuál es tu detonante, ¿sí? Que es único y muy personal. El cuerpo siempre avisa primero. Si quieres ir tomando nota de todo esto, está muy bueno. El diagnóstico que te da el poder de cambiar tu situación. Tus síntomas siempre tienen un mensaje. Acordate que si amaneces con la mandíbula dolorida, dolor en las cervicales, en los hombros, dolor de cabeza, que es lo que más nos afecta,
¿sí? Siempre tiene un mensaje. Bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó? Tuve una guardia intensa, me peleé con mi jefe no me entiende, bueno, etcétera, etcétera. Es el semáforo, entonces decimos que es una brújula, ¿sí? Una brújula que a nosotros nos va a indicar qué acciones tomar, ¿sí? Bueno, sigamos por acá. Vamos a ir ahora al minuto de aprendizaje y en el minuto de aprendizaje, perdón, estas cosas técnicas son así, no se preocupen. Ya va a pasar, ya va a llegar. Ay, no. Bueno, llegamos al fin, chicos. Perdón. Así que acá lo que vamos a ver es cuál es tu detonante principal y en qué color estás esta semana. Tomamos un minuto de aprendizaje y lo vamos haciendo. Muy bien, terminamos. ¿Pudieron anotar su detonante principal? ¿Sí? ¿Y en qué color estaban esta semana? Bueno, ven que es muy útil. Vamos a continuar con nuestras perlas. Entonces, vamos hasta la perla número 3, que es el botón de pausa. ¿Qué quiere decir el botón de pausa? Bueno, pero porque en realidad reconocer el estrés no es suficiente, también necesitamos saber cómo bajarlo, ¿no? En el momento en que aparece. Entonces, exactamente lo que vas a aprender se llama el botón de pausa, ¿sí? Te va a cambiar el turno, vas a ver, la guardia te cambia totalmente. ¿Y qué es el botón de pausa? En realidad, estamos utilizando una técnica que se llama respiración 4x4, ¿sí? Funciona en 3 minutos, perdón, y es un anclaje, que es un anclaje PNL, cómo lo aplicas en la guardia y qué cambiaría en tu cuerpo, ¿sí? Entonces, esta respiración 4x4 en realidad lo usaban los marinos en Estados Unidos en situaciones sumamente críticas. Y imagínense que si les funcionaba a ellos, a nosotros nos va a funcionar mucho más, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona en 3 minutos? Bueno, en realidad hacemos son respiraciones en 4 tiempos y van a ver que vamos a inspirar en 4, aguantamos la respiración 4 segundos, exhalamos en 4 segundos y así hacemos el ciclo durante los 3 minutos, ¿sí? Es impresionante cómo nos cambia el estado, ese estrés. Por ejemplo, estamos en un pasillo y va a ingresar un paciente grave, un paciente politraumatizado, o estamos en la emergencia y esa situación que nos provoca mucho estrés, bueno, este es la herramienta, el botón de pausa que necesitamos.
Por ejemplo, los informes médicos. Muchas veces el informe médico a la familia nos provoca estrés, porque le tenemos que dar muchas veces una noticia que no es buena. Entonces, previo a eso, hacemos nuestra pausa, hacemos nuestra respiración, ¿sí? Bueno, ¿qué es un anclaje de PNL? El anclaje de PNL en realidad es tenemos que buscar una situación que sea muy feliz para nosotros, que nos dé mucha paz. Entonces buscamos un lugar en nuestra mano, puede ser en la mano, en la pierna, en la cabeza, donde ustedes quieran, que nos identifica, ¿sí?, con esa situación de paz, de alegría, y nos lleva directamente nuestro cerebro a ese recuerdo. Entonces, cuando nosotros estamos mal, sentimos que nuestro semáforo entró en rojo, podemos usar también esta herramienta de PNL. Además de la respiración, vamos a nuestro anclaje, se llama, ¿sí? Generalmente aparecen, bueno, esto es un dibujito de la respiración que después también se los paso. Como les decía, inspiramos en 4, retenemos, exhalamos en 4 y volvemos a retener, ¿sí? Les decía que el anclaje de PNL les estaba nombrando. Entonces decíamos eso, elegís un gesto pequeño y discreto asociado a algún estado de calma, repetirlo en momentos de paz para entrenar tu cerebro, y en crisis activas ese gesto. El cuerpo siempre recuerda lo que entrenás. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a ver a un compañero que se tomó este anclaje, ¿sí?, con los dedos, las manos cerradas y los pulgares juntos. Eso es un anclaje también. También un anclaje puede ser el huequito, ¿sí?, de la mano, acá en el huequito de la mano o en un dedo. El tema es poder practicarlo y que tu cerebro sepa que cuando vos te apretás ese lugar, ese anclaje que le decimos es porque sentís toda esa sensación de paz. Esto hay que practicarlo. Es como todo. Si por más que nosotros tengamos la información, no la practicamos, obviamente queda en el cuaderno o en el celular o en la computadora, ¿sí? Entonces, obviamente no nos sirve. Pero bueno, me gusta traerles siempre frases, en este caso de este señor, que es también alguien muy reconocido, médico y divulgador de la salud integrativa, que se llama Andrew Weil, y dice: respira, eres más fuerte de lo que crees. ¿Por qué nosotros no le damos importancia a la respiración cuando la tenemos, es gratis, la tenemos en todo momento, no tenemos que irla a buscar a ningún lado, y la ignoramos? O tal vez nunca nos enseñaron, ¿verdad? Entonces ahora sí tenés la información, así que ahora vas a tener que hacerlo. Entonces, ahora te voy a hacer pensar algo. ¿En qué momento de tu guardia te parece a ti que podés tener 3 minutos para hacer ese momento de paz, ese momento de pausa, ese momento de respiración? No me vas a decir que no tenés 3 minutos, porque el celular lo agarra siempre. Entonces, y te lleva mucho más de 3 minutos, te aviso, por si no lo tuviste en cuenta. Así que esos 3 minutos son únicamente para ti, para hacer todo esto que te estoy enseñando, ¿sí? Así que anda pensando en dónde podés hacerlo y en qué momento. Y si ves que no podés, dispara al baño. En el baño es el mejor momento, que nadie te ve y estás solo, así que lo puedes hacer ahí. Bueno, después acá tenemos el resumen de esta perla que se llama el botón de pausa. Siempre van a tener en las diapos todas juntas para poder hacerse el resumen, ¿sí? Entonces decimos, tenemos la respiración 4x4 que nos baja el cortisol en 3 minutos, funciona porque regula el sistema nervioso autónomo. El anclaje fija el estado de calma, ¿sí? En la guardia siempre hay 3 minutos para poder hacer esto, y el cuerpo cambia cuando lo usas. Si no lo usas, no va a cambiar nada, siempre vamos a seguir igual,
¿sí? Entonces, ahora vamos a ir con aplicando lo aprendido. ¿Cuándo usarías el 4x4? ¿Sí? Mañana mismo. ¿Y cuál sería tu gesto de anclaje? Ya te voy a poner a trabajar, ¿sí? Porque esto es práctico. Esta máster es para que te ayude, no es una máster para que estés perdiendo el tiempo acá. Así que escribí. Muy bien, me parece que ya tenés todo resuelto, ¿sí? Así que me imagino los anclajes y ya los momentos para trabajar. Bueno, sigamos entonces. Vamos a ir a la próxima perla, que es una de las perlas para mí más importante, y es la perla que se llama escudo personal. Perdón, escudo verbal. ¿Qué es el escudo verbal? Bueno, nosotros con la respiración podemos manejar nuestra parte de nuestro estrés, ¿sí? Pero a veces el estrés viene de otras personas, ¿sí? De una jefatura que exige lo imposible, de una dinámica de grupo a veces que desborda, que es bastante intensa, ¿no? Y para eso necesitamos esta herramienta que se llama escudo verbal, ¿sí? Entonces, vamos con el escudo. El escudo verbal, le puse ese dibujito, me gustó. Pero bueno, ¿qué vamos a descubrir acá? Bueno, ¿qué es un límite asertivo? ¿Por qué cuesta tanto decir no? ¿Por qué nos cuesta tanto decir no? ¿Cómo funciona la técnica del sándwich? ¿Y qué palabras concretas podemos usar? ¿Cómo te protege sin generar conflicto? ¿Tá? Porque lo primero que decimos, no digo, prefiero decir que sí antes de decir que no para no crear un conflicto y sobre todo con un jefe, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a aprender y está muy, muy lindo poder practicarlo. Esto sí lo tienen que practicar muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se da la situación, yo le voy a dar frases ahora para que ustedes ya la tengan incorporadas, porque cuando nos toma de repente, nos toma desprevenidos, no sabemos qué decir, ¿no? Entonces lo primero que decimos es sí, porque para decir que no tengo que argumentar demasiado, entonces ya se me complica. Así que vamos a ver estas preguntas, ¿qué es un límite asertivo? Entonces, y vamos a pensar la última vez o la primera vez que o a quién le debes un no, ¿sí? Ahí está. Recuerda cómo te sentiste en ese momento, porque primero dijiste que sí y después vamos a casa y rumiamos, ay, ¿por qué le dije que sí? Si era que no, que tenía que hacer esto y le dije que sí a esa guardia, o hacer algo que realmente no me corresponde. ¿Cuántas veces hacemos cosas que no nos corresponden? No quiero decir que esté mal, simplemente que es una recarga y esa recarga la llevamos y no nos damos cuenta después, ¿no? Y lo vamos acumulando, eso es el tema, ¿no? Lo que seguimos acumulando, acumulando, y todo tiene un costo real, turno a turno, silencio a silencio, ¿no? Entonces, la idea justamente es esa, de no decir siempre que sí, ¿sí? Decíamos que si dices que sí cuando quieres decir que no, ¿no? El costo de no tener límites. Tu energía se va en la de los demás y eso es sumamente real. El resentimiento se acumula en silencio y el sistema lo llama compromiso. Tú puedes llamarlo de otra manera. Realmente tiene otro tipo de nombre que no es compromiso. Entonces, eh, no nos quedemos con esa idea de que si digo que no o que no puedo, no estoy cumpliendo, no estoy llegando a las expectativas de mi jefe, ¿no? Que generalmente es lo que pasa.
nos dicen, bueno, esta persona realmente nunca está cuando la necesitamos y en realidad no es que no estemos cuando nos necesitan, simplemente es que no podemos, ¿no? Por diferentes situaciones, cada uno tiene una situación personal y bueno, y sabe cuándo puede y cuándo no puede. Entonces, para esto es lo que vamos a usar esta técnica que se llama la técnica del sándwich, ¿no? Como todo sándwich o sándwich, tiene un pan superior, ¿sí? Un relleno central y un pan inferior. En el pan superior, ¿qué vamos a poner? La validación profesional más la empatía. Entonces, le vamos a decir, por ejemplo, a nuestro jefe, valoro mucho tu liderazgo y el nivel de exigencia que mantienes en el servicio. Entiendo perfectamente que su prioridad es la seguridad. Y en el medio le ponemos, sin embargo, cuando me llamó la atención frente a los pacientes por el retraso del alta, me sentí expuesto. Estaba priorizando una vía tapada en cama 5. Esto afectó mi concentración en un momento crítico. ¿No? Ya le estamos diciendo que no puede hacer eso, ¿no? Y en el pan inferior ponemos una propuesta de solución, ¿no? Con un cierre positivo. Para el futuro, si noto un fallo en mis tiempos, le pido que me lo diga en privado en su oficina. Así corregiré de inmediato sin perder la calma. ¿Sí? Esto es un ejemplo nada más de cómo podíamos contestar frente a esas situaciones que pasan a diario, ¿no? Que nos llaman la atención adelante de los familiares, de un compañero, del paciente, y realmente a nosotros son cosas que nos estresan. Entonces, vamos por ahí. Eh, hay situaciones que uno no quisiera que pasaran, ¿verdad? Pero bueno, pero suceden. Y cuando suceden tenemos que tener este tipo de herramientas. Entonces, vamos a hacer como un recordatorio por acá. En la capa 1 reconocemos al otro, entiendo qué necesitas. En la capa 2, tu límite claro. En este momento no puedo. En la capa 3, alternativa o cierre, podría en otro momento, ¿no? Pero ser firme y amable a la vez, sin culpa pero sin agresión. ¿Ah? Entonces por eso lo tenemos que practicar, porque ¿qué sucede? Hay situaciones que nosotros venimos acumulando, ¿no? De meses, de años con esa persona o con esa situación. Entonces cuando vamos a querer hacer esta técnica nos va a salir una voz que realmente, un tono de voz o una voz que no va a caer muy bien. Entonces por eso hay que entrenarse, ¿sí? Sigamos por acá. Y bueno, acá les voy a mostrar lo que les decía hoy, cuáles son las palabras exactas, ¿no? Que podemos usar. Ahora tenemos, ahora mismo no puedo asumir esto, entiendo la urgencia, pero necesito hacer otra cosa. Te lo digo para que puedas buscar otra opción, ¿no? Por ejemplo, nos llaman por teléfono y nos dicen, fulana, necesito que vengas a la guardia de 12 a 18 porque se enfermó Sultanita. Y nosotros realmente no podemos, porque 12 a 18 vamos a buscar a los niños al colegio, volvemos, hacemos la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con tiempo ya le vas diciendo, te lo digo para que puedas buscar otra opción. Puedo ayudarte de otra forma, ¿sí? Muchas veces te dicen, yo qué sé, los licenciados, bueno, te piden protocolos de esto, de lo otro, bueno, realmente a veces no tenés tiempo, pero bueno, de repente puedes ayudar de otra forma, puedes hacer la parte de corrección, ¿no? Y di el nombre de la persona al principio, eso es importante, fulana, ¿no? Da un acercamiento especial, ¿no? Que en PNL es muy importante, ¿sí? O sea, tenemos todo medio estudiado ya. Así que estas opciones, estas palabras exactas, después se las anotan bien. Y bueno, René Brown, que también es una investigadora y conferencista, trae esta frase que me gusta mucho y que dice, decir no es un acto de amor a uno mismo, ¿no? Realmente decir no estamos tratando de tener un conflicto con esa persona, sino tratamos de protegernos a nosotros y valorar nuestro trabajo y valorarnos a nosotros como personas. Entonces, piensa por ahí a quién le debes ese no.
Capaz que hay unos cuantos no que lo debemos de transitar, ¿sí? Vamos a ver, ¿ya pensaste a quién ibas a decirle no? Así que vamos a aplicar lo aprendido. En este minuto vamos a elegir una situación donde necesitas un límite. Capaz que ya no es una, es una o dos o tres, y no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestra casa también. Y escribimos el sándwich completo, ¿sí? ¿Qué te parece? Acordate que primero le decís que puedes ayudarla, segundo le decís que no podés hacer lo que pretende, y como tercero le das una opción, ¿ven? ¿Cómo la podés ayudar? ¿Sí? Así que vamos con nuestro minuto de aprendizaje. Es muy importante esta etapa. Los aprendizajes se pierden si no se fijan. Entonces, escribirlo es una forma de fijarlo. Muy bien. Entonces, ahora estaríamos pasando a la próxima perla. Nuestra perla que se llama Dejar el hospital en el hospital. Entonces, tenemos todas estas perlas que ya vimos con estas herramientas, son para manejarnos dentro de nuestra guardia y escuchar a nuestro cuerpo, escuchar nuestras necesidades. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos? ¿Qué pasa cuando nos vamos del hospital? ¿Dejamos el hospital en el hospital o lo llevamos a casa? Generalmente lo llevamos a casa. Entonces, esta para mí es una de las perlas más personales de la máster. Es eso que tenemos que hacer antes de irnos, ¿no? Pensar, porque siempre rumiamos, llegamos a casa y seguimos pensando en esos pacientes, en qué hicimos bien, qué hicimos mal. Entonces, esta perla trabaja en eso, ¿sí? Todo lo que tenemos que hacer para dejar el hospital en el hospital, soltar lo que fue nuestra guardia. Y llevas ya 4 herramientas acá. Esta es la última de todas, la que ocurre en un espacio que está entre el hospital y tu casa. ¿Tá? Es un umbral que uno cruza físicamente, pero emocionalmente seguimos pendiente de él. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a descubrir en esta perla son las siguientes preguntas. ¿Qué es la culpa clínica? Vamos a ver acá. ¿Por qué el trabajo te sigue hasta casa? ¿Cuáles son las preguntas clave, las 3 preguntas claves que debemos hacernos? ¿Y cómo cerramos el día de verdad? Entonces, estas preguntas nos llevan a lo que vamos a trabajar ahora en esta perla, que se llama el checkout, ¿sí? El checkout emocional. Esta culpa clínica que tenemos todos. Bueno, ¿quién no se ha visto así, no? Terminar la guardia y pensar todo lo que no hicimos o cómo nos fue, los problemas que tuvimos acá, y nos cambiamos rápidamente y salimos corriendo a otro lugar, a nuestra casa, pero sin dejar toda esta angustia muchas veces y todos estos problemas acá en el hospital. Nosotros no nos damos cuenta que llegamos así a casa, pero nuestra familia sí se da cuenta, ¿sí? Entonces eso tiene un nombre y es lo que nosotros lo llamamos la culpa clínica, ¿tá? Y no es un signo de debilidad, es el precio de ser alguien de verdad, ¿no? Que se preocupa por lo que hace, se preocupa por el otro. Así que eso es la famosa culpa clínica. Entonces, así se manifiesta la culpa, ¿tá? Vas reviviendo exactamente todo lo que va pasando, en lo que pasó en la guardia.
Te preguntás si fuiste suficiente, si no, si el paciente que no salió bien te persigue, ¿no? Porque muchas veces estamos en un bloque quirúrgico, el cirujano está operando y realmente se le complica, no sabe la evolución posterior porque se fue a un sector especial donde hay otros médicos, tiene que volver al otro día recién a hacerse, a ver cómo está ese paciente. Entonces nosotros llevamos a casa todo eso, ¿no? Te preguntas si hiciste suficiente, entonces el paciente que no salió te persigue, ¿sí? Es específico del que cuida a otros, no es debilidad, es el precio del compromiso, ¿sí? Entonces, acá en esta perla lo que vamos a hacer, ahí está una imagen, ¿no? De nosotros muchas veces pensando y pensando a ver qué es lo que pasa. Entonces, tu cuerpo entra en casa, pero tu mente no. La familia lo nota antes que tú. Y el descanso no reparo si no tiene cierre real de esa salida del hospital. Y dormir no es lo mismo que desconectar. No nos desconectamos. Muchas veces hasta soñamos con situaciones que nos han pasado en ese día. Y necesitamos un ritual, no solo tiempo, ¿no? Es un ritual pequeño donde nosotros vamos a tratar de liberarlo. Y a eso es lo que le llamamos el check-out mental. ¿Qué es el check-out mental entonces? Es eso, justamente, ¿no? Llevamos días al final del día de nuestra guardia, vamos a hacernos algunas preguntas, que son 3 y rápidas, ¿tá? Porque esto es práctico y rápido. Primera pregunta, ¿hice lo que pude con lo que tenía? Porque eso es lo otro, muchas veces no tenemos los recursos suficientes para hacer todo lo que realmente deberíamos o quisiéramos hacer con el paciente. La segunda pregunta es, ¿hay algo que pueda mejorar mañana? ¿No? Siempre tratar de mejorar, no pensar en no hacer cosas, pensar en mejorar porque nos vamos a sentir mejor nosotros mismos. Y la tercera pregunta es, ¿puedo soltarlo por hoy? Solo por hoy. ¿Puedo soltar todo esto? Entonces esas 3 preguntas al quitarte el uniforme son 2 minutos al final de la guardia que te va a hacer la diferencia. Ese check-out mental te va a permitir salir del hospital y dejar el hospital en el hospital y poder llegar a casa y tener otro tipo de problemas, no voy a decir que no, pero con esa paz mental que dejamos el hospital en el hospital. ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos por acá con esta perla, con una frase de Eleanor Brown, escritora que es una genia, que dice, no puedes verter de una jarra vacía, ¿no? Y esto se refiere a que si en una jarra no tenemos agua, no podemos dar nada, o sea, no podemos servir nada. Es una metáfora de nosotros, ¿no? Si nosotros llegamos vacíos a casa porque llegamos llenos de cosas y situaciones y emociones del hospital, no podemos dar nada de nosotros bueno a nuestra familia que se merece lo mejor, ¿sí? Bueno, espero que por acá se vaya entendiendo todo esto y estén contentos. Entonces, cuidarse a uno mismo no es egoísmo. Recuerden siempre esta frase. Una jarra sin contenido no tiene nada que ofrecer. Y sin importar cuánta intención o esfuerzo se le ponga, si no tomamos en cuenta todo esto que venimos hablando, no llegamos a el fin que que queremos, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, ¿a qué hora del día dejas de ser funcionario? A ver, ahora a pensar. ¿A qué hora dejas tú de ser funcionario? ¿Sí? Muchas veces no dejamos nunca de ser funcionario, porque además llegamos a nuestra casa y nuestro jefe nos está llamando, que esa es otra historia, ¿no? Y no nos dan paz. Entonces hay siempre ese sentido de esa pregunta, ¿no? ¿A qué hora del día dejas de ser funcionario? Bueno, si somos jefes a veces es más difícil todavía. Bien, continuamos. En resumen, la culpa clínica es real y tiene nombre. El cuerpo llega a casa y la mente tarda un poquito más. El descanso sin cierre no repara. Siempre tener en cuenta eso. El check-out mental son solo 3 preguntas. Y soltar solo por hoy no es abandonar, es sobrevivir.
Bueno, y ahora me encanta esta parte que es aplicar lo aprendido y vamos a escribir en nuestro cuaderno estas preguntitas. ¿Sí? Esta noche practica este check-out mental, bueno, de noche, de tarde, a la hora que salgas de la guardia. Escribite las preguntas en el celular o donde tengas a mano, porque después lo aprendes de memoria, las 3 preguntas al salir del trabajo. Y si te olvidas, pone una alarma en el celular, cosa de que te recuerde el check-out mental. ¿Ya? Entonces, seguimos por acá, tenemos lo aplicado y vamos a hacer esta pequeña preguntitas. Hice lo que pude con lo que tenía. ¿Hay algo que pueda mejorar mañana? ¿Puedo soltarlo por hoy? Solo por hoy. ¿Puedo soltarlo? Así que escribe en tu cuadernito o si no tenés el cuaderno, en lo que trajiste para anotar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Bueno, bárbaro. Continuamos entonces con nuestra perla. Acá está todo nuestro resumen, como siempre se los paso. Y vamos a ir a la 6ª perla y última, que se llama el kit completo. ¿Sí? ¿Y qué vamos a descubrir acá? Vamos a hacer un resumen de las 5 herramientas del kit, cuándo usar cada una de ellas, cómo se combinan entre sí, qué es el botiquín digital y cuál es tu próximo paso real. Acá tenemos a las 5 herramientas. Esto después ustedes lo van a tener para poder imprimirlo, tenerlo en su bolsillo, tenerlo en su agenda o también la imagen la pueden tener en el celular. Y acá tenemos la primera herramienta que correspondía a la perla 1 y 2, que era nombrar, ¿no? Ponerle palabras a nuestra señal que nos ha llegado de nuestro cuerpo. La segunda, respirar, el 4x4, ¿recuerdan? Y el anclaje de PNL. La tercera herramienta era proteger, ¿sí? Límites con el sándwich. La quinta, cerrar el check-out mental, ¿no? Cierro la puerta del hospital. Y la sexta, usar lo que pide el momento. Entonces, eso es importante, saber qué usamos en cada momento. Primero que nada, nombrar, reconoce la señal, como dijimos, respirar, baja el cortisol en 3 minutos, protegernos los límites de la técnica del sándwich, cerramos el check-out mental al salir del hospital e integramos usar la herramienta en cada momento. Entonces acá, no sé si se ve muy bien porque el gráfico queda chiquito, pero yo les leo y dice así. Primero que nada, ¿qué siento ahora? Esa es la pregunta que me hago, ¿no? ¿Estoy con estrés agudo en la guardia? Bueno, ¿cuál es la herramienta que voy a usar? Respiración 4x4. Detonante personal activado, semáforo más anclaje. Jefatura que me desborda, técnica del sándwich. Y al salir del hospital, el check-out mental. ¿Sí? Esto es fundamental saber tener bien incorporado cuál herramienta usar en cada situación. Son fáciles, pero bueno, a veces nos cuesta incorporar. Es como todo, la medida que nosotros practiquemos, esto queda como incorporado inconscientemente. Entonces, cuando volvemos a repetir acá, fuera del gráfico, estrés agudo en la guardia, respiración 4x4. Detonante personal activado, el semáforo, acuérdense del semáforo en que estoy, verde, amarillo, rojo, más el anclaje. Jefatura que te desborda, técnica de sándwich. Al salir del hospital, el check-out mental
Y señal que no puedes ignorar, nombrarla y compartirla, ¿sí? Entonces, acá tenemos el botiquín. Esto también ustedes lo van a tener para el celular, pero son con todas las técnicas. Las 5 técnicas se resumen en una página, lo podemos poner en el móvil o en la agenda, podemos compartir toda esta información con un compañero y es tu recordatorio en el momento de crisis, ¿sí? Ahora ya lo tenés, ahora lo que queda es usarlo, ¿sí? Bueno, y como dice Tony Robbins, un genio, ¿no? El conocimiento no es poder, el conocimiento aplicado es poder. Yo puedo tener libros y libros y libros, pero si no lo aplico, no me sirve de nada. Esto es lo mismo. Yo te puedo dar muchas herramientas comprobadas, científicas, pero si no lo aplicas, no sirve de nada, no te va a dar poder. Así que, ¿cuál de las 5 herramientas vas a usar mañana? Vamos a ver, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar lo aprendido y escribe en tu cuaderno, descarga tu botiquín digital, elige una herramienta para esta semana y contásela a un compañero, compartí toda esta información, ¿sí? Acá tenemos entonces todas las perlas, las 6 perlas que estuvimos trabajando hoy, así que no te las vayas a saltear ninguna, trata de aprenderlas todas. Siempre te va a traer mucha facilidad en la guardia y mucha paz mental, ¿sí? Y recordá siempre, ¿no? Eh, tu, tu paz mental, tu sistema nervioso aprendió durante años a vivir en alerta y hoy empieza a aprender algo diferente, ¿sí? No ocurre de un día para otro, pero sí ocurre. Una guardia a la vez, una herramienta a la vez, y tú ya tienes todo lo que necesitas, pero hay que hacerlo. El sistema no va a cambiar mañana, pero tú ya cambiaste hoy, y eso es suficiente para empezar. Te voy a invitar a un taller que se llama Cuidar a los que cuidan, que es la próxima instancia que vamos a tener en el instituto, y va a tener estas 4 unidades que se van a trabajar en forma mucho más profundas que esta masterclass. Se llama el espejo emocional, desencadenantes del entorno clínico, límites y comunicación y el botiquín posturno, ¿sí? Si participaste de esta masterclass vas a tener un descuento del mismo valor de la master, que son $15. Así que apúrate porque te puedes quedar sin lugar. Bueno, te saludo, un beso enorme, los quiero mucho.